La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Que la gracia del Señor Jesucristo, la comunión del Eterno Padre, ese amor precioso del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Le invito a ser parte del estudio bíblico hoy. Quédese con nosotros. Estamos hablando en este interesante tema sobre la batalla espiritual. Cómo enlistarnos para ser parte del poderoso ejército, este ejército que Dios está levantando en este tiempo final, para interceder por todos los pueblos, tribus y lenguas, y para clamar a Dios en el favor de las naciones, para que Dios salve cada individuo, cada pueblo, cada nación, cada tribu, cada lengua. Para ello necesitamos entonces inscribirnos para ser soldados de nuestro Señor Jesús. Para enlistarse en este ejército grande y poderoso, necesitamos un poderoso, pero cuando digo poderoso, es un arrepentimiento sincero ante Dios. Ese es el arrepentimiento poderoso. Que el pecado es totalmente eliminado de nuestras vidas. Y Dios nos da la capacidad de ser personas de calidad ante sus ojos. Por eso Dios nos llama al arrepentimiento. Recuérdese de Isaías, que lo he citado en muchos programas. Isaías 1:18. Dios llamando a su pueblo a ser parte de este ejército. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es trabajo de Dios en la vida de aquellos que se arrepienten, en la vida de aquellos que vienen a Dios, en la vida de aquellos que por la fe reciben a Jesucristo en su respectivo corazón. Dios trae esos cambios maravillosos. Cuando la persona toma esa decisión, esa persona ciertamente pasa a ser participante de comer del bien de la tierra. Así lo dice Dios en el verso 19. Ahora bien, a la luz de las Santas Escrituras, Dios dice al hombre que quiere enlistarse en este ejército espiritual. Dios dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No existe otro Dios. Soy yo el Todopoderoso, el que puedo salvarte, el que puedo perdonar tus pecados, dice Dios, el Todopoderoso, el Creador y sustentador de todas las cosas. ¿Dónde está esto? Isaías capítulo 45, verso 22. Y en el verso 23 dice Dios en ese pasaje tan importante: por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia, no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Esto es que todo soldado que viene a ser parte del ejército espiritual de Dios tiene que aprender a humillarse delante de Él. Debe de doblar rodillas exclusivamente solo a Dios, solamente al Todopoderoso, a Jesucristo su Hijo, para que todo aquel que se humille alcance victoria tras victoria y obtenga los beneficios de la salvación alta y sublime y gloriosa. Y Dios declara
Y se dirá de mí que ciertamente en Jehová está la justicia y en Jehová está la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Este general de los generales, este gran capitán de los capitanes, en cuanto al ejército espiritual, no permitirá que nadie se burle de él. Caerá todo enemigo y caerá y va a ser imposible que se levanten. Es lo que dice Dios claramente a través del profeta Isaías en el capítulo 45, verso 44. Por lo tanto, es importante que aprendamos que en Jehová será justificada y se gloriará toda descendencia de Israel. Pero se necesita el arrepentimiento, se necesita humillarnos delante del Señor. Para ser parte del ejército debemos de hacerlo. Si nos humillamos y seguimos las reglas del Dios vivo, entonces nadie podrá hacernos frente, nadie podrá derribarnos, porque seguimos los pasos de los estatutos, preceptos y ordenanzas en esta guerra espiritual. En Isaías 43:11 dice la Biblia: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Esta es la razón por la que usted y yo debemos confiar. Donde usted y yo debemos asegurarnos de ser soldados genuinos para poder pelear las batallas, para que Dios esté con nosotros, para que Dios se glorifique de manera grande, divina y preciosa. Ahora, según Isaías 43:11 que citaba, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ponga eso en su corazón. Tal vez usted diga, pero yo tengo aquí mi religión, yo tengo aquí mis santos. Todo eso es basura ante los ojos de Dios. Y es basura también delante de los ojos de todos los que hemos creído en Jesucristo. Tal vez usted diga, qué bárbaro, qué sarcástico. Amigo, préndeles fuego y verás que se queman. No sirven. Si no se salvan de tus manos, ¿cómo te podrá salvar a ti? Debes confiar que Dios es Dios, creador de todas las cosas. En Él confía. Él te salvará de todo pecado y de toda condenación y te hará que seas un soldado fiel en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Abdías 1:17 declara Dios: mas en el monte de Sión, es decir, en el pueblo de Dios, habrá un remanente que salve. Será santo y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Es que Dios es el único que trae la restauración para el hombre, la restauración para las ciudades, pueblos y naciones. No existe ninguna religión en todo el mundo. No existe filosofía hueca y vacía que pueda hacer esos cambios. Solamente la palabra de Dios, solamente la misericordia y el poder de Dios pueden hacer esos cambios. Por esto declara a través de Abdías y nos dice: más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Será santo, no será un pecador, no será un bandido pueblo, será un pueblo santo, puro para Dios. Y la casa de Jacob, que se refiere a Israel, va a recuperar sus posesiones que los países vecinos le han quitado durante algunos años hacia atrás, mas serán recuperados. Todo lo que Dios le ha entregado a este pueblo volverá de regreso a las manos. Es que la restauración de los hombres y de las mujeres, de las familias, de los hijos y de cada cantón, de cada ciudad, de cada condado,
viene de parte de Dios. Cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre se humilla, las comunidades, el individuo, la familia se vuelven poderosos y fuertes. Pero cuando no se arrepienten, todos son débiles, todos están en confusión, todos gritan por un lado, gritan por el otro y las cosas van de mal a peor. Pero cuando el hombre se humilla delante de Dios y se arrepiente de verdad, Dios trae los cambios que el hombre, la sociedad nunca ha podido traer esos cambios, pero Dios lo hace. Entonces, dice en Hechos capítulo 11, verso 18, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es que si no existe arrepentimiento, lo que existe es muerte espiritual. Pero cuando el hombre se arrepiente de corazón, hay vida y vida en abundancia. Entonces, qué interesante es entender que el arrepentimiento genuino produce vida espiritual en cada individuo. Ahora, el arrepentimiento es un don de Dios, es decir, un regalo de Dios. A este Jesús Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Solamente Dios puede producir en el hombre ese deseo de arrepentirse. Si Dios no coloque ese deseo en tu corazón, entonces Él sabe el por qué. Pero una vez que sientes ese deseo de arrepentirte, no lo dudes, no te tardes, hazlo ahora mismo. Y entonces la vida de muerte va a desaparecer y vendrá la vida abundante que es en Cristo Jesús. En Hechos capítulo 5, verso 31, el sagrado escritor Lucas testifica diciendo, a este Jesús Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel que arrepentimiento y perdón de pecados. Ese es el regalo de Dios para su pueblo. El regalo de Dios para usted que quiere enlistarse y ser parte de lo que es el poderoso ejército de Dios. Debe de hacerlo. Aunque las emociones pueden estar involucradas en el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento es una decisión. No tan solo una emoción, sentir pena por el pecado y el derramamiento de lágrimas no es suficiente en sí mismo. Esto debe de ser acompañado por una decisión interior que resulte un cambio exterior. Es que cuando hay un cambio es porque ha habido un arrepentimiento genuino. Pero cuando no hay arrepentimiento genuino, la persona sigue en sus borracheras, sigue de adúltero, mentiroso, chismoso, sigue de homosexual, de lesbiana, sigue en la idolatría, sigue en las parrandas inmundas. Pero cuando hay un arrepentimiento, hay un cambio, se le fue el deseo de fumar, el deseo de emborracharse, el deseo de ser un prostituto o prostituta, se le va todo deseo de ser hipócrita. El santo temor pasa a tomar lugar en su corazón y su reverencia es exclusivamente a Dios y su sometimiento es exclusivamente a Dios. La importancia del arrepentimiento. El arrepentimiento es importante porque Dios lo ordena. Por eso es importante. Si Dios lo ordena, es porque Él sabe el valor y el poder y todas las riquezas que vienen. Pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice
el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, verso 30. Entonces, en este pasaje nos dice claro, ahora manda Dios a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque Él se propone pasar por alto todo pecado. Todo pecado lo hace pasar por alto, pero Dios quiere que el hombre reconozca que debe de humillarse. Es necesario también para evitar la muerte espiritual, que es la condenación eterna. Cuando la muerte espiritual entra, ciertamente es para llevárselos para siempre. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dijo Jesús en Lucas 13, versículo 3. El arrepentimiento, mis amados, es necesario para la vida eterna. Si no se arrepiente, no tendrá vida eterna en Cristo Jesús, sino condenación eterna. Muerte eterna no significa que usted dejó de existir. Existirá con crujidera de diente, con dolor, con grito. Ese va a ser su lenguaje. En el infierno, si usted no se arrepiente, crujir dientes, blasfemar a gritos, pidiendo agua a gritos, pidiendo que lo saquen de allí, y no hay nadie que lo podrá sacar, nadie. Ni aunque así paguen millones de misas, es decir, de dólares por misas para que lo saquen de ahí. Si Dios no lo saca de ahí, no existe nadie. ¿Cómo escapar? Es a través del arrepentimiento. Por eso Jesús nos manda que debemos arrepentirnos. Porque dice a través de Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me libra de la ley del pecado y de la muerte eterna. Entonces, vale la pena arrepentirnos. Vale la pena buscar a Dios con sinceridad. Porque si lo hacemos, conquistamos toda riqueza de las bendiciones de Dios y nos da el poder para vencer. Ahora, el arrepentimiento es necesario, dije, para la vida eterna. Mediante el arrepentimiento, la pena de muerte es removida y la vida eterna es garantizada por Dios. En Hechos 11, 18, entonces oídas estas cosas callaron, glorificando a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es necesario para el perdón. Lo hemos visto a través de muchos pasajes bíblicos. Entonces, Dios no puede perdonar tus pecados a menos que te arrepientas. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. No existe. Pero el arrepentimiento hace que el corazón de Dios se volque en el favor del arrepentido. Entonces, como dije, Dios no puede perdonar tus pecados a menos que te arrepientas. Pero les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo, que significa el regalo maravilloso de la presencia del Espíritu de Dios. El arrepentimiento es el deseo de Dios para todos. ¿Por qué es el deseo de Dios? Porque eso trae cambios a la vida de todo arrepentido. Dios no quiere que nadie experimente la muerte espiritual de separación eterna de Dios en el infierno. Dios no quiere eso. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda,
sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es que Dios no desea tu condenación, Dios no desea tu desastre, desea que te levantes. Y es lo que Dios quiere hacer a través del arrepentimiento, para que pases a ser parte del ejército de Dios. Es la razón por la cual Jesús vino al mundo, con el propósito de que todos aquellos que crean en Él sean salvos, gocen de la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero que le prestes atención a lo que nos dice las Santas Escrituras. En el libro de Lucas, capítulo 5, verso 32. En ese pasaje dice el Señor: no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Quiero que prestes atención. Si te encuentras siendo un pecador, eres un injusto, te encuentras perdido en delitos y pecados, pues por ti es que vino Jesús también. No digas que Jesús vino por los justos, porque Él no vino por nadie que es justo, vino por todos los pecadores. Por ellos es que vino y los busca para que se arrepientan, los busca para restaurarlos, los busca para hacerlos soldados de potencia, que nunca fracasen en la vida espiritual. Por lo tanto, dice el Señor en Lucas 5:32, no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Ese es el gran lema, ese es el gran propósito, es la gran meta, es el gran diseño de Dios en el favor de nosotros. Amigo, tal vez te encuentres arruinadísimo. Te sientas la persona que no vale la pena pensar en ti, pero Dios está pensando en ti. Te está llamando a que te arrepientas, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque el propósito de Dios es salvarlo, sino para salvarlo a través de Él. Ahora bien, en Juan capítulo 3, verso 16, verso 17 está lo que te acabo de decir. También en el verso 18, el que en Él cree, es decir, en Jesucristo, no tiene ninguna condenación. No hay ninguna condenación, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Amaron más el pecado que la santidad, porque sus obras eran malas. Por eso es que aman más las tinieblas, aman más al diablo que a Dios. Pero usted no sea de esos. Sea inteligente, avance hacia Jesucristo. Jesucristo ha dispuesto el 100% amarlo, bendecirlo y prosperarlo. Ha dispuesto salvar su alma de horrenda condenación, mas usted debe de buscarle, debe de amarle. Ahora, quiero que usted sepa esto. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Le dijo el Señor también que al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Por lo tanto, agrega: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, no sacrificio.
porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Amigo, qué verdades tan claras y precisas. No debes de esperar más. Debes anhelar ser parte del ejército de Dios, ser parte del reino del Dios vivo, del Dios verdadero. ¿Quieres entregarte a Jesús? Hazlo. ¿Quieres reconciliarte con el Señor, tú que te has apartado del camino? Debes hacerlo hoy. No esperes para después. No vaya a ser que sea demasiado tarde para ti. Hazlo hoy. No endurezcas tu corazón. Padre, gracias por la gracia que nos diste de haber predicado, de haber enseñado a este pueblo tan lindo, Dios, que tienes oyendo esta palabra gloriosa. Te pido por todos los que con corazón sincero, Dios, con lágrimas en sus ojos, con un deseo ardiente, están, Señor, llorando, confesando su pecado porque anhelan tu presencia en ellos. Perdónalos y límpialos, conságralos para ti, oh Dios. Haz de ellos instrumentos de honra. Levanta de ellos un gran ejército poderoso puesto en pie, revestidos con toda tu santa armadura. Por ello te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si usted dio el paso de reconciliarse o de entregarse por vez primera, confesando su pecado al Señor, le digo bienvenido al ejército de Dios. Y también le invitamos a ser parte de la iglesia Roca de Luz Eterna, en caso que no se está congregando en ningún otro sitio. Le invitamos a ser parte de la iglesia del Señor que yo pastoreo. Y será grato tenerle y recibirle. Que Dios le guarde y Dios le bendiga. Le pido que ore por este programa y le ruego que si Dios le toca dar una ofrenda para sostener este programa mensual, hágalo. Déjese guiar por el Espíritu de Dios. El Señor bendecirá sus pasos y en todas las cosas que emprenda. Además de todo esto, le deseo la paz y el gozo del Señor y que se goce para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.